Buenas, hermanos y hermanas queridos en Cristo. Ya se está acabando el verano, pero el calor parece no querer irse. Esperamos que estéis todos muy bien de salud. Como regalo especial de fin de verano, hemos recibido un paquete internacional proveniente de... ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Y me entero ahora? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, pues si me hubieras dejado acabar, te habrías enterado. A ver, tranquila. Se trata de la iglesia de Nueva Jersey. Y a continuación escucharemos la historia sobre esta iglesia tan preciada en Cristo. Nueva Jersey es una ciudad de Estados Unidos que se encuentra en el este del país, a unos aproximadamente 115 kilómetros de Nueva York. La comunión de la iglesia de Nueva Jersey comenzó en septiembre de 1995 con el hogar del hermano Tae-ho Kim. El número de hermanos salvos fue aumentando hasta que en enero del 2000 alquilaron un edificio para la iglesia. Y justo un año después llegó el pastor Juan Kim a tiempo parcial. En agosto del 2004 se inscribieron oficialmente en la comunidad como Iglesia Bautista de Jesús de Nueva Jersey. En el mes de diciembre del mismo año llegó el pastor Song Jun-woo. Y ya en noviembre del 2008 se celebró la inauguración de la iglesia en la que siguen ahora. Pero en diciembre de 2011, el pastor Kim fue llamado a la iglesia de Atlanta y un mes después, en año nuevo del año 2012, llegó el pastor Min Chol-shin, que sigue hasta ahora. En la iglesia de Nueva Jersey se reúnen aproximadamente 150 hermanos y de ellos 60 son hispanohablantes. La palabra es en coreano y se traduce en inglés y del inglés al español en diferentes diapositivos. Además, los hermanos del Ministerio Español se reúnen aparte el primer martes de cada mes y todos los jueves teniendo una reunión de oración a través de Zoom. Esto ha sido la presentación de la Iglesia de Nueva Jersey. Muchas gracias por todo su esfuerzo y sacrificio que hacen por el Señor. A continuación, escucharemos el testimonio de salvación del hermano Israel de la Iglesia de Nueva Jersey. Saludos a todos los hermanos del mundo hispano. Soy el hermano Israel Mejía y recibí la salvación en febrero del 2014. Soy el presidente del Distrito 5 en la Iglesia de Nueva Jersey y soy de la República Dominicana. Mi familia se mudó al estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, en el año 2003 para comenzar una iglesia en la ciudad de Patterson. Mis padres son pastores de una iglesia pentecostal y durante mi infancia ellos pusieron en mi corazón el temor de Dios. Leíamos la Biblia todos los días y siempre estábamos en la iglesia. Aunque yo crecí escuchando que Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del mundo, yo vivía como los fariseos, tratando de llegar al cielo con mis obras. Crecí con temor de que algún día iba a morir e ir al infierno, porque sentía un gran peso del pecado. En la iglesia pentecostal aprendí que la salvación no era segura y que la podía perder. Yo también asistí a una escuela pública donde mi corazón comenzó a dudar de Dios y no estaba seguro en qué creer. Esto, sin embargo, no quitó el peso del pecado de mi corazón. Pasado el tiempo, cuando ya no podía aguantar más ese peso en mi corazón, un domingo en la tarde, que no pude ir a la iglesia, decidí buscar un sermón en internet. Me encontré con un sermón que hablaba acerca del infierno. Después de terminar de escuchar el sermón, yo estaba seguro de que iba a ir al infierno algún día por mis pecados. Así que le oré a Dios y le pedí una respuesta. Durante este tiempo, yo comencé a confesar mis pecados pensando que esto iba a ayudarme. Tomé esta decisión porque en la Biblia leí en Mateo capítulo 5 versículos 27 al 30 que si había algo en mí que me iba a llevar al infierno, que lo cortara. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También en Juan capítulo 3 del versículo 19 al 21 aprendí que tenía que venir a la luz con mis pecados, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Unos meses después de haber escuchado el sermón del infierno, conocí a un hermano de nuestra iglesia, al hermano Harry Skim. Él, durante 6 meses, me explicó la Biblia y respondió todas mis preguntas. Yo tenía muchas dudas por todo lo que aprendí en mi juventud. Aprendí que la Biblia de verdad era la palabra de Dios. Aprendí por qué se hacían los sacrificios de sangre en el tabernáculo y muchas otras cosas. Pero en febrero del 2014 comprendí quién era Jesús y el precio que Él pagó por mis pecados. Y en ese día el peso de mis pecados desapareció y el vacío de mi corazón fue llenado. Desde ese entonces tomé la decisión de ir a la iglesia de Nueva Jersey, porque tenía mucho deseo de aprender más. En ese tiempo era bien difícil escuchar la palabra, ya que yo era el único hispanohablante de la iglesia. Y tenía que escuchar la palabra y compartir la comunión con los hermanos usando traducción. Pero recibí mucho amor de los hermanos de la iglesia y aprendí mucho de ellos. Ahora, la iglesia de Nueva Jersey tiene más de 70 hermanos hispanohablantes de diferentes países y siempre estamos creciendo. Este es mi testimonio. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al hermano Israel por su precioso testimonio. Y a continuación escucharemos el testimonio de la vida cristiana de la hermana Josefina. Hola a todos. Soy la hermana Josefina Díaz de la Iglesia de Nueva Jersey y soy de Colombia. Nací de nuevo el día 1 de diciembre del 2019 durante el retiro de invierno de la costa este. Quiero compartir este testimonio de vida cristiana acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando recibí la salvación, mi familia estaba pasando por muchas dificultades económicas, debido a que mi padre había sufrido un accidente laboral y siendo él nuestro principal proveedor en el hogar, todos tuvimos que tomar cartas en el asunto y hacer lo que mejor pudiéramos. Comencé a trabajar en mi universidad como tutora y trataba de hacer tutoría particulares para ayudar más en el hogar. Cuando recibí la salvación, entendí que es natural para un salvo verdadero producir los frutos del Espíritu, pero debido a las circunstancias, y sé que no es excusa, estos frutos eran muy pocos en mi vida. Oraba cada día al Señor por los frutos de mi salvación, pero sentía que cada vez eran menos, hasta el punto de creer que en realidad no había sido salva. Cuando la pandemia comenzó a principios del año 2020, nuestra situación económica empeoró aún más, ya que nadie de la familia podía trabajar. Yo aún continuaba trabajando en forma virtual para mi universidad, y este era uno de los pocos ingresos que teníamos además de la ayuda del gobierno. La lectura de la palabra siempre ha sido algo muy importante en mi vida desde que recibí la salvación. Y decidí crecer más en mi vida cristiana y dar los frutos que tanto anhelaba. Comencé a estudiar la historia de la Iglesia a través del libro de los Hechos. Comencé a ver todos los tipos de sacrificios que los hermanos de la primera Iglesia tuvieron que hacer por el Evangelio, y al entender la historia del apóstol Pablo y ver los sacrificios que hacía por predicar el Evangelio, fue la cereza en el pastel. Comencé a meditar si yo me estaba sacrificando por la Iglesia y por el Evangelio al igual que estas personas. Comprendí a través de sus historias que el sacrificio verdadero produce los frutos del Espíritu. Si no hubiera habido el sacrificio en la cruz, nunca hubiera habido salvación. Desde ese día decidí ser una persona de sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo, de los hermanos de la Iglesia primitiva y del apóstol Pablo. Comencé haciendo las tareas que nadie quiere hacer en la Iglesia, estando siempre lista para servir sin importar las circunstancias y principalmente a sacrificar mis posesiones materiales para el Señor. Así como dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produjo en mí un amor sacrificial, y esto permitió que no solamente el temor de no ser salva por no mostrar frutos desapareciera, sino que ha aumentado grandemente mi fe, el amor por el Evangelio y la compasión por las almas que necesitan salvación.
El Señor mejoró la situación financiera en mi familia y lo más grande que me permitió fue ver la salvación de mi hermana por la cual había orado sin parar por más de 2 años. Ahora estamos trabajando juntas por la salvación de nuestros padres y toda nuestra familia en Estados Unidos y en Colombia. Hace muy poco el Señor me dio la oportunidad de recibir los frutos en mi vida cuando una hermana en la iglesia me dijo: «Hermana, todos tus sacrificios han valido la pena». Yo sentí ese día que Dios contestó mis oraciones y colocó una gran paz en mi corazón. Doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir mi testimonio y espero que sea de bendición para todos los oyentes. Oren mucho por el ministerio hispano en los Estados Unidos. Somos uno. Richard Wurmbrand nació el 24 de marzo de 1909 en Bucarest, Rumanía, en una familia judía. Debido al trabajo de su padre, Richard pasó su infancia en Estambul hasta la muerte de su padre. Con 15 años regresó con su familia a Rumanía, pero fue enviado a Moscú para estudiar. Volvió a Rumanía siendo un importante líder político y agente de bolsa que trabajó como coordinador de un comité del gobierno comunista de Moscú. Además, podía dominar hasta 9 idiomas. En 1936 se casó con una mujer judía llamada Sabina Oster. Este mismo año, la pareja conoció a un carpintero alemán llamado Christian Wolffs, quien les entregó una Biblia y los insistió en leer los Evangelios. Así, gracias a la influencia de él y de otros cristianos judíos a los que conocieron, este matrimonio conoció a Cristo y fueron bautizados. Estuvieron asistiendo a la iglesia de la misión anglicana a los judíos en Bucarest, y allí fue ordenado como ministro anglicano, y después como luterano. En 1939, en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial, nació su primer hijo. A pesar de esto, este matrimonio no pensó en su familia o posesiones y continuaron trabajando para el Señor sin temor. Aprovecharon la oportunidad para evangelizar a las tropas alemanas, además de rescatar a muchos judíos de los guetos y predicar en refugios antibombas. Debido a esto, fueron arrestados y golpeados numerosas veces y casi fueron sentenciados a ejecución. Además, Sabina presenció el arresto y asesinato de su familia en los campos de concentración. En 1944, los soviéticos invadieron Rumanía para instalar un gobierno comunista. Richard trabajó para evangelizar a los soldados del Ejército Rojo y sus compatriotas de manera clandestina. Muchos líderes religiosos comenzaron a elogiar y jurar lealtad al régimen comunista. Debido a esto, Richard, en medio de una de las reuniones que se transmitían en toda la nación, denunció el control del gobierno sobre las iglesias y que su deber era glorificar solo a Dios. En 1945, Rumanía se convirtió en un estado comunista. Durante los 2 siguientes años, Richard difundió 1 millón de copias de los evangelios en ruso para las tropas soviéticas que ocuparon Rumanía, pero estos fueron disfrazados como propaganda comunista. Para entonces, Richard pastoreaba una iglesia de 1000 miembros, de las cuales la mayoría eran judíos conversos. Su labor y las numerosas denuncias al régimen comunista le pusieron en el punto de mira. Finalmente, aunque Richard estaba bajo la protección diplomática de Suecia, en 1948 fue raptado por el gobierno comunista mientras se dirigía a la iglesia. Estuvo por casi 3 años encubierto bajo el nombre de prisionero número 1. Durante este tiempo fue sometido a diversas torturas para confesar crímenes imaginarios y la mayor parte del confinamiento le tuvieron aislado en un cuarto a 12 metros bajo tierra, sin luces ni ventanas y ningún tipo de ruido. Para soportar el aislamiento total, Richard expuso que dormía durante el día y en las noches componía sermones que recitaba en voz alta. Muchos de estos sermones posteriormente los plasmó en un libro. También pudo comunicarse con otros prisioneros a través del código Morse en la pared. Durante la desaparición de Richard, su familia intentó obtener información sobre su paradero y se dieron cuenta de que se había usado un nombre falso para que no pudiera rastrearlo.
La policía estatal muchas veces apareció en casa de Sabina haciéndose pasar por prisioneros liberados, afirmando haber visto el funeral de su esposo en la cárcel. En 1950, Sabina también fue encarcelada durante 3 años, haciendo trabajos forzados. Su hijo de 9 años fue acogido por unos amigos cristianos, arriesgando sus vidas por proteger al hijo de un preso político. Richard se hizo famoso internacionalmente y el gobierno afirmaba que había huido del país. Después de 8 años y medio de prisión, Richard fue liberado con la condición de no predicar nunca más el Evangelio. Sin embargo, al salir de prisión reanudó su servicio a través de una iglesia clandestina. Así, 3 años después, le volvieron a arrestar y lo condenaron a 25 años de prisión. Esta vez las torturas fueron más crueles. Fue golpeado, quemado, mutilado y encerrado en un congelador, y obligado a ver la humillación de otros prisioneros cristianos. El hijo de este matrimonio fue expulsado de sus estudios universitarios en 3 instituciones diferentes porque era considerado el hijo de un preso político. En 1964, Richard recibió una amnistía y fue liberado. La misión noruega a los judíos y la Alianza Cristiana Hebrea negociaron para la liberación de Richard, y fue convencido para salir del país y así dar testimonio de cómo la Iglesia era perseguida. Así viajó a Noruega, Inglaterra y a los Estados Unidos. En 1966 testificó en el Subcomité Interno de Seguridad del Senado de los Estados Unidos y mostró algunas de las cicatrices de su tortura, exponiendo: «Si les mostrara mi cuerpo, me pregunto si podrían soportarlo». Su testimonio se publicó en los periódicos de Estados Unidos, Europa y Asia, y fue llamado como la voz de la Iglesia subterránea, ya que daba a conocer la verdad sobre los cristianos perseguidos por el régimen comunista. Después comenzó el ministerio conocido actualmente como la Voz de los Mártires, una organización que comenzó para ayudar a los perseguidos por el régimen comunista, pero que después se llevó a otros contextos, especialmente a los regímenes islámicos. Richard siguió obrando para el Señor hasta el fin de sus días y escribió 18 libros. Su libro más famoso se llama Torturado por Cristo, en el que cuenta su sufrimiento durante los encarcelamientos en prisión. Este libro fue traducido a 50 idiomas y fue un gran testimonio de la persecución que seguía existiendo en el siglo XX. Finalmente, Richard murió el 17 de febrero del 2001, dejando una de sus frases más famosas: «Odia los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores, ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo». Para las noticias de este mes de septiembre, en la segunda semana tenemos seminarios en la Iglesia de Barcelona, Madrid, Ponferrada y Murcia. En la tercera semana, en la Iglesia de Collado Villalba, Almería, Lanzarote, Mérida y Nassau. Y ya por la cuarta semana, en la Iglesia de Bistricha, Valencia, Galapagar y Tarancón. Oremos por todos estos seminarios y por los pastores que predican la palabra, y también por las almas nuevas para que puedan entender y recibir la salvación. Muchas gracias por decirnos las noticias de este mes, y hasta aquí las noticias para el mes de septiembre. Os dejamos con una preciosa alabanza. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el mes que viene.